Buenos días, mi nombre es Sócrates Escamilla y voy a tener el placer de platicar hoy contigo respecto a herramientas contables. La contabilidad para algunos puede resultar un tema que se antoja complicado, pero en realidad no lo es. Todo responde a una necesidad. Cuando uno tiene ingresos y egresos, lo más deseable para poder mantenerlos en control es llevar un registro detallado de dónde vienen los ingresos, dónde se guardan y en qué se utilizan esos ingresos o esa riqueza que se ha generado. Este esquema tan sencillo se ha venido utilizando desde hace muchísimo tiempo para poder dar a quien tiene una empresa certidumbre de hacia dónde va su dinero. A lo largo del tiempo se ha desarrollado una serie de reglas que ayudan a llevar el control de todos estos registros para poder tener esa información financiera y contable de manera estructurada y de fácil acceso. Y que sea fácil de compartir, de analizar y de comparar para poder tomar decisiones. Lo primero que debemos saber es que el ciclo contable es el proceso a través del cual una compañía registra de forma cronológica y confiable cada transacción en su respectivo libro de diario, con el fin de elaborar, presentar y analizar la información financiera. Es decir, lo primero que ocurre es una transacción. Tú tienes una compra, recibes un servicio o un bien y normalmente te dan un ticket o una factura que avala esa transacción. Ese documento es el que sirve para tomar registro de esa transacción que realizaste. Y una vez que lo registras, es importante darle su tratamiento contable, es decir, definir claramente a cuál de las distintas casillas de las diferentes cuentas que existen corresponde este movimiento. ¿Fue una compra? ¿Fue un gasto? ¿Fue un ingreso? ¿Fue un movimiento bancario? ¿Qué fue lo que hiciste con ese documento, con esa transacción? Una vez que juntas todos estos registros, estarás en posibilidad de, al final de un periodo, poder hacer la generación de los estados financieros que te indiquen, primero, cuál es tu situación, si ganaste o perdiste, y segundo, cómo es que tu patrimonio se vio aumentado o disminuido y modificado en su estructura a través de este periodo con los distintos movimientos que hiciste. Es así que podemos identificar dos estados financieros básicos. El estado de resultados, donde registras todos tus ingresos y todos tus egresos. Y el balance general, en donde vas a registrar de una manera vista desde un ángulo distinto todo aquello que debes, todo aquello, el recurso que tú pusiste en un principio para generar este negocio y cómo todo eso se convierte en algo necesario para transformar y llevar al mercado un producto o servicio. El estado de resultados es un documento que pudiera pecar incluso de sencillo. Lo único que hace es mostrarnos cuánto se ganó o cuánto se perdió durante un periodo de tiempo establecido. Normalmente se utiliza lo más común, el mes, aunque también hay estados de resultados trimestrales, semestrales, cuatrimestrales o anuales. Pero lo importante es que el periodo que estés analizando haga sentido para el análisis y la toma de decisiones que vayas a hacer. La estructura del estado de resultados básicamente es cuáles fueron tus ingresos, cuáles fueron tus ventas. Lo puedes desglosar a mucho más detalle diciendo, estas fueron mis ventas, estos fueron los descuentos que ofrecí por esas ventas, estas fueron las bonificaciones que hice para estas ventas y estas fueron las devoluciones para así obtener las ventas netas.
El siguiente rubro son los gastos de operación. Los gastos de operación están relacionados con temas como la renta, algunos servicios como la telefonía o el internet, o algunos seguros que utilizas para proteger los bienes dentro de tu compañía. Estos gastos de operación se pueden distinguir como gastos de fabricación, si son algunos temas directamente relacionados con la operación de tu negocio, gastos de administración, como pudieran ser algunas asesorías contables o de negocios, y gastos financieros, cuando tienes quizás un préstamo o cuando tienes quizás algunas otras operaciones que el banco te está cobrando por manejar tus cuentas. Estos tres tipos de gastos sumados te dan los gastos de operación que, restados de tu utilidad bruta, te van a dar tu utilidad de operación. Es decir, todo aquello que está relacionado con la operación normal de tu negocio. Existen también ocasiones especiales en donde tienes ingresos por vender cosas que no necesariamente están relacionadas con la naturaleza propia de tu negocio. Ejemplo, cuando llegó el momento de cambiar los vehículos de tu negocio, pues quizás el vehículo viejo lo vas a vender, vas a obtener un ingreso por él y probablemente quizás unos gastos relacionados con ello si es que contrataste a alguien para que te ayudara a venderlo y te genera una comisión de esa venta. Esas es recomendable que no las confundas o que no las mezcles con los ingresos necesariamente relacionados con tu negocio. Por eso se les llama como otros productos y otros gastos. Descontando todas estas ingresos y egresos adicionales distintos a la naturaleza de tu negocio, de tu utilidad de operación, tendrás tu utilidad antes de impuestos. Y después de ahí vendrán los impuestos y el reparto de utilidades que tienes que reservar, como la ley lo indica, para poder compartir con tus empleados y para poder pagar todos los tributos que el fisco te requiere por la operación de tu negocio. Quitando estos temas, podrás al final tener realmente cuánto es lo que quedó en tu negocio después de todo esto, es decir, la utilidad neta. Repasando el esquema del estado de resultados, tienes ingresos o ventas, el costo de esas ventas, los gastos de operación y lo que te deja la utilidad de operación. Quitándole otros productos y otros gastos, tienes tu utilidad antes de impuestos y quitando los impuestos y el PTU, te queda tu utilidad neta. A esa utilidad neta que tuviste de tu estado de resultados, que también se le conoce como resultado del periodo, la debes de incluir en tu balance general. El primer elemento es los activos. Todo aquello que tu negocio ocupa para desempeñar su actividad. Y lo puedes subdividir en tres grandes rubros. Activos circulantes, que es todo aquello que se puede fácilmente convertir en dinero. ¿Qué cosas en una necesidad de tu negocio puedes convertir en dinero rápido? El efectivo que tienes en el banco, el efectivo que tienes en la caja chica, las cuentas por cobrar y los inventarios. La siguiente clasificación son los activos fijos. Son cosas que sería más difícil en un momento de necesidad convertir en efectivo o en dinero líquido. Equipo, maquinaria e inmuebles. Hay otra subdivisión, también conocido como otros, donde puedes reconocer cosas que has pagado en anticipado y aún no te han dado. Como por ejemplo, un seguro que pagas una prima anual y apenas han pasado 2 o 3 meses, pues aún tienes 10 o 9 meses de cobertura que aún no has devengado. Y eso se puede reconocer porque es algo que ya pagaste, que está en tu haber, pero que no lo puedes convertir en algo líquido. Estos tres, pues, activo circulante, activo fijo y otros, forman los activos de tu empresa. Por el otro lado, tenemos los pasivos. Los pasivos son las deudas de la empresa que has contraído para poder operar.
ya sea que hayas pedido dinero prestado para inyectarlo a tu negocio, o ya sea que le hayas pedido productos a crédito a tus proveedores y estés pendiente de pagar, o incluso obligaciones que hayas generado y aún no hayas cubierto, como por ejemplo algunos impuestos o en algunos casos nómina por pagar. Ejemplo, cada semana y cada mes que pasa, tu personal va acumulando un poco del derecho a tener un aguinaldo al final del año. Cada semana debieras ir provisionando algo que ya es de ellos y que les debes. Este es un ejemplo de cómo podemos tener deuda de nómina con nuestros propios empleados y no necesariamente porque les hayamos dejado de pagar, sino porque el simple transcurso del tiempo va generando esta acumulación de esta obligación. Es una convención típica que a los pasivos los podemos dividir por el plazo en el que debemos cubrirlos. Normalmente distinguimos a corto plazo aquellas que duran menos de un año en pagarse y a largo plazo aquellas que nos van a tomar más de un año en pagarse. Así es como componemos el renglón de pasivos del balance general. El tercer elemento del balance general es el capital y es todo lo que los accionistas han invertido en la empresa. Y podemos distinguir como capital social, que son aportaciones que han hecho los socios para constituir el negocio o incluso aumentos o disminuciones de capital que han sucedido con el tiempo. El otro elemento son las pérdidas y las ganancias que has tenido de periodos anteriores. Es decir, aquello que resultó del estado de resultados, que calculamos en el estado de resultados, se trae y se suma en este lado. Es muy importante decir que los activos deben siempre ser iguales a pasivo más capital. A esto se le conoce como la ecuación contable. Activo es igual a pasivo más capital. Podemos decir que existen diferentes tipos de contabilidad. Debido a su uso, podríamos decir que la contabilidad financiera está más elaborado hacia los reportes externos, con énfasis en aspectos históricos y apegado a las normas de información financiera. La contabilidad fiscal está enfocada específicamente a cumplir con los requerimientos de las autoridades hacendarias, es decir, el pago de impuestos y obligaciones. La contabilidad de costos se enfoca en predeterminar, registrar, acumular, controlar, analizar, dirigir e interpretar la información relacionada con los costos de producción, con los costos de venta, con los costos de administración y el financiamiento. Uno de los usos típicos de la contabilidad de costos es presupuestar para poder cotizar o determinar los precios de venta. Otro de los usos típicos es, una vez determinado el costo estándar, revisar si lo que está sucediendo realmente en la operación corresponde con aquello que cotizamos originalmente. Y si hay desviaciones, tomar acciones para llevarlo al punto en donde se vuelve rentable el negocio. Por último, la contabilidad administrativa se enfoca en la elaboración de reportes de uso interno para facilitar funciones de planeación, control y toma de decisiones, como por ejemplo, analizar si algún rubro en particular está excediendo sus gastos, o revisar qué cosas tendríamos que hacer para que un nuevo proyecto fuera viable dentro de la compañía. Estos son los 4 tipos de contabilidad: financiera, fiscal, contabilidad y administrativa, así clasificados por el uso que les damos dentro de la organización. Por último, debemos resaltar que la información financiera debe cumplir con ciertas características que están reguladas por las normas de información financiera. Las normas de información financiera son un conjunto de conceptos generales y particulares que regulan la elaboración y la presentación de informes contenida en los estados financieros y es aceptada de manera generalizada. ¿Por qué es esto? Porque para poder dar coherencia a tantas fuentes de información,
debemos seguir estas reglas para homologar y poder hacer comparaciones y aplicar las reglas correspondientes, ya sea del fisco o ya sea de análisis financiero, por ejemplo, para la asignación de un crédito. En particular, la norma de información financiera A4 da las características cualitativas de los estados financieros que son los que revisamos: estado de resultados, balance general. Estas características incluyen: 1. La confiabilidad, es decir, que la veracidad de lo que los reportes dicen debe ser verificable. 2. La relevancia, debe impactar en la toma de decisiones de las entidades a las que se refiere. Tú debes poder hacer uso positivo de la información que esos estados de resultado te están dando. 3. Comprensibilidad, debe ser fácil entender esa información para ti como usuario. Y por último, la comparabilidad, es decir, debes usar los mismos criterios, juicios, métodos de cálculo, estructura y terminología de periodo a periodo para que sea sencillo poder hacer un análisis comparativo entre un mes y otro y determinar si estás teniendo mejoría o no. Básicamente, hoy hemos cubierto en este módulo los temas de información financiera a través de sus dos herramientas contables básicas. El estado de financieros, que te permite saber tus ingresos menos tus egresos, cuál utilidad tuviste, y tu balance general, cómo el valor de la empresa completa está cambiando en el paso del tiempo entre lo que debes, lo que aportaste y lo que está disponible para convertir en productos entregables al mercado tus materias primas. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Mi nombre es Sócrates Escamilla y fue un placer estar aquí contigo. Hasta luego.